cerrado, por lo menos en conexión con nuestra entrevistada ahora. Virginia Laino está en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, Virginia. Gracias por atendernos. Mabel Traver te saluda. Hola Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Virginia Laino es la presidenta de IARD, que es el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres. A ver, acá en la República Argentina, por supuesto, uno tiene que estar atento a cada una de las instancias de lo que pasa. Hemos visto lo que ocurre con los desastres y estamos hablando de inundaciones y estamos hablando de incendios y estamos, bueno, de tanta cosa en el medio. ¿Qué hay que hacer, Virginia, para poder abrir el paraguas antes de que las cosas sucedan? Digo. Bueno, qué buen ejemplo que usás, el paraguas, ¿no? Por empezar, a mí lo que me gustaría decir es, nosotros somos un instituto de base en Argentina, pero trabajamos en toda la región, por suerte. Ah, bien. Somos una red de profesionales que lo que hacemos es trabajar en la identificación de las amenazas y el riesgo y en la educación para la mitigación del impacto del riesgo. Estas palabras que suenan así tan grandes tienen que ver justamente con el ejemplo del paraguas que dan. La educación para que sepamos cuándo sí hay que hacer el esfuerzo de llevar un paraguas y por qué conviene llevar un paraguas, sacándolo de lo que es más grande, Sí, ¿no? sí, sí. Argentina en particular es un país que está sometido a fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el comportamiento del agua, que pueden ser cíclicos o no, y que en estos últimos tiempos, debido a varios factores, la industrialización, el crecimiento de las ciudades, también el calentamiento global, estos fenómenos cada vez son más extremos o más recurrentes, suceden con más frecuencia. Uh-huh. Entonces, esto sorprende a muchas de las personas y nosotros lo que hacemos es trabajamos sobre todo a nivel escolar, pero también a nivel de la gente que toma las decisiones en los municipios, para que se conozcan cuáles son las amenazas, cuáles son los fenómenos que impactan en la vida cotidiana y cómo uno se puede preparar para que este fenómeno que va a suceder sí o sí, porque no se pueden evitar, te jorobe lo menos posible tu Claro. vida cotidiana, tu trabajo, tu empresa, que no te mueras, que no se te pierdan tus bienes de subsistencia, que puedas proteger a tu familia, etcétera. Tomar una De eso se trata la gestión de riesgo. ser Sí. realmente previsibles, ¿no? O sea, poder tener una previsión respecto de lo que son las cosas. O sea, sabemos que va a venir, sabemos que va a llover, sabemos que eso no lo podemos cambiar, pero saber cómo comportarnos en medio de todo esto. Te pregunto, Claro. Virginia, cuando vos haces la mención justamente dentro de lo, no sé si es desde los más chicos hasta los más grandes, o cómo es, ¿hay una conciencia respecto de cuáles son los pasos que tenemos que dar? Mira, hay una conciencia muy ancestral. Si vos vas a... Yo soy de Pergamino, por ejemplo, ¿no? Cuando Ajá. uno hablaba con la gente más grande que vivía en el campo, ellos tenían un registro casi innato de cuando había un indicador de que podía ser un fenómeno meteorológico de alto impacto. Por ejemplo, te decían, en la ribera del río Paraná, te decían, si, si vienen los camalotes, quiere decir que el río va a crecer y se va a Claro, inundar. Entonces nos preparamos para eso. Si claro. viene, si vemos que hace varios días que no llueve, nos preparamos para la seca y guardamos agua. Bueno, así de todo. Existe ese saber ancestral. En algún momento con la modernización y el crecimiento, de las ciudades, el acceso a la información se perdió y ahora estamos trabajando de nuevo a nivel de los niños y de la educación para incorporar esta percepción del riesgo sin que sea una cosa tremendista ni fatalista, sino saber que existen estos riesgos y que uno convive con esto. Esto es como cuando le enseñamos a los chicos a mirar de qué lado viene el auto para cruzar la Claro, calle. No exactamente. podemos, o sea, podríamos elegir mudarnos a un lugar sin auto, sí, pero vivimos en un lugar donde existe ese riesgo y entonces Tenemos que tener en cuenta justamente lo que nos estaba diciendo Virginia, ¿no? O sea, poder tener la previsión con cada uno de los planteos. Y recién estaba el ejemplo que ponía, mirar para poder cruzar la calle. Y cuando uno ve muchas veces la gente, los adultos en este caso, prendidos a un teléfono celular o lo que fuere, y que terminan, nada, cruzando la calle sin ton ni son,
cuando en realidad podrían haber evitado un accidente ahí en el medio porque tenían que mirar para uno y otro lado, ni más ni menos, ¿no? Yo digo, yo pongo el ejemplo del tránsito Eh, porque es un fenómeno que si bien no es hidrometeorológico, es un sí. fenómeno que viene con el crecimiento de las ciudades, es algo con lo que convivimos todo el tiempo y lo tenemos muy presente. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que viven a la orilla de un río que tiene subestadas, que tiene vientos, que tiene crecidas y bajantes, no tienen esta percepción de que una tormenta, por ejemplo, una tormenta fuerte, puede anegar ciertas calles y cómo Eh, prepararse. No hablamos con nuestros hijos en decirles, bueno, mira, si llueve muy fuerte y se corta la luz, o si no podés volver al cole por el camino que sabes, este es el otro camino alternativo. Y además, estamos muy acostumbrados a la respuesta a la emergencia. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos acostumbrados a que, bueno, si pasa algo, que te rescaten. Y en realidad nosotros, claro. bueno, tenemos una serie de libros que invito a todo el mundo que entren a la página del IAR, que es iarrd.org. Son libros gratuitos, descargables para trabajar con chicos. Son libros que hicimos en convenio con una organización japonesa que se dedica a esto. Y es una serie de libros donde se enseña qué hay que hacer para estar preparado para responder a la alerta, no al fenómeno. Me Claro. explico, si va a haber granizo, después de las grandes granizadas que hemos tenido, muchos hemos aprendido que cuando hay anuncio de granizo guardamos el auto. Y Exacto. esa es una reacción preventiva frente a un fenómeno que no vas a poder evitar, que haya granizo. Ajá. Ahora la gente me dice a mí, ay, pero al final hice un esfuerzo por guardar el auto y no granizó. Bueno, mejor que no Claro. granizó, pero vos por las dudas hiciste ese esfuerzo. Digo, no está de más el esfuerzo, porque si no estarías, yo estaría felicitándote, como que tiene que ser una acción anticipatoria, pero que no necesariamente es necesaria, ¿me explico? Ujú, totalmente, sí. Eh, y eso tiene que ver con los cambios de comportamiento, con la cultura, con aprender que la ciencia meteorológica no es una ciencia exacta, es No, una ciencia, es un análisis de probabilidades, ¿no? En nuestro país tenemos la suerte de que el Servicio Meteorológico Nacional ha mejorado muchísimo la infraestructura para el monitoreo de los fenómenos meteorológicos de nuestro país y también la calidad de los meteorólogos que trabajan ahí. Los avisos meteorológicos son cada vez más acertados y más precisos. Aún así no es una ciencia de precisión. Entonces tenemos que estar preparados. Y por otro lado hay una crítica que nosotros sí hacemos desde el IAR que tiene que ver también con mirar lo que pasa en otros lugares. Este fenómeno de olas de calor que pasamos este verano, sí. tuvimos 10 olas de calor este verano en Argentina, sucedió hace 6 meses en Estados Unidos y en Europa. Estos fenómenos cíclicos se sabe que cuando pasan en un hemisferio luego van a impactar en el siguiente. Entonces, nosotros desde la práctica de la reducción y la gestión del riesgo no entendemos cómo no nos prepararon antes, cómo no nos prepararon para mejorar el uso del agua, para aprender qué es lo que no se puede hacer con una ola de calor, no puedo salir a hacer deporte. Yo he visto gente corriendo con la ola de calor Sí. al mediodía, cómo cuidar a los mayores, cómo cuidar a los chicos. Y bueno, y ahora viene un fenómeno que sigue, que es el fenómeno del Niño, que es el que va a traer las grandes tormentas que después de estos años de sequía tienen un alto impacto. Quizás no lo notamos tanto, no lo notaremos tanto en las ciudades, más allá de muchos días de lluvia, de algunos anegamientos, pero la parte productiva de nuestro país va a definitivamente sufrir ahora el exceso del agua que no tuvo en los últimos años. Bueno, y eso que Y vos estás mencionando, Virginia, justamente cuando hay una grandes tormentas y que con el exceso de agua y todo, también llevan adelante lo que es el lavado de una superficie, con lo cual la parte productiva del campo y todo lo demás también termina siendo afectada por eso, ¿no? no, totalmente. Bueno, obviamente que los sectores productivos son los que peor llevan esto, no solamente el campo, digo, las empresas también, que tienen que incrementar sus costos para rotación de personal, para refrigeración, bueno, para lo que sea. Entonces, digo, alguien siempre me pregunta a mí, ¿pero qué es esto de la gestión de riesgo? ¿Es lo seguro? ¿Qué? Digo, yo, la gestión de riesgo es estar atento a la información que hay sobre lo que puede suceder en el lugar donde vivís y prepararte para que eso afecte lo menos posible a vos y a tu comunidad. Ajá. Hace poquito, preparando una charla TED, me decían, bueno, pero yo soy arquitecto. Bueno, pero vos sos arquitecto, por ejemplo, y construís en la ribera de Rosario, construís casas en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Propónele a tu cliente hacer la casa en altura, porque Claro. esa casa en algún momento en los próximos 50 años se va a inundar. Mm. Entonces, digo, desde tu práctica, que es hacer un súper diseño para tu cliente, propones a la altura. Y estás también ahí educando a tener infraestructura preparada para que te afecte lo menos posible una crecida del río Paraná o del río La Plata. Claro, esas son todas cosas y ahora que vos estás mencionando eso, justamente uno se hace la pregunta, por ejemplo, suponte, y estás hablando de lo que es el tema de la crecida, ¿no? Que además eso está planteado con lo que es el mismo efecto y el calentamiento global, lo que habrán de crecer y lo que habrán de subir las cotas de agua, específicamente los mares en este caso. Y yo veo ahora en construcción, se hacen los edificios y se hacen todos con los garages subterráneos o las playas de estacionamiento subterráneas. Y en una oportunidad, y hace unos cuantos años, con una lluvia muy, pero muy fuerte que hubo acá en Capital, yo me acuerdo que estaba viviendo en un edificio y quedó completamente inundado lo que fue el estacionamiento, con lo cual se perdieron todos los Sí, autos que había ahí abajo. sí. Es, entonces digo, ¿es tan difícil diagramar las cosas con antelación? No, lo que pasa es que es más caro, es que hay que Ah, pensarlo. Y esto, ¿no me escuchás ahí? sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Ahora te perdí. Virginia, Hola. ahora sí te escucho. Ahí se me fue. No, lo que sucede es que, bueno, obviamente que yo no quiero hacer como juicios de valor sobre cómo funcionamos nosotros, pero siempre tenemos por ahí la mirada cortoplacista, tiene que ver Sí, con nuestra cultura del Río de la Plata, ¿no? Ahora hay algunos recaudos distintos, por ejemplo, las compañías de seguros te cubren menos en zonas inundables, cocheras subterráneas, si el granizo está anunciado por el Servicio Meteorológico no te cubren todo el arreglo. Digo, también van tomando algunas prácticas educativas más a la fuerza el sistema en el que estamos inmersos. vos, Tiene que ver también con el acceso a la información pública y cuánto realmente sabemos los ciudadanos sobre los riesgos sobre los que estamos viviendo. Y esto es un gran debate a nivel internacional, pero mucho más a nivel local. En Holanda, por ejemplo, bueno, llevan 800 años, ¿no?, sí, conviviendo con el agua. Un responsable de la autoridad del agua holandesa me decía hace unos años que ellos llevaron hace 800 años que conviven el agua, 700 años que estuvieron canalizándola, intubándola, y hace 100 decidieron que había que convivir claro. con el agua y empezaron un programa que se llama en español, el nombre es Espacio para el Río, donde a la ribera de todos los canales y las líneas de agua en Holanda hay construidos parques deportivos, plazas, espacios que si se inunda no pasa nada. Ujú. Y que además, cuando vos te compras una propiedad, podés entrar al registro público de recurrencia de inundación de ese terreno, que quiere decir cada cuánto ese terreno se va a inundar. Entonces está registrado que se inundó hace 50 años y que probablemente le toque volver a inundarse dentro de 20. Claro. Bueno, Entonces vos, esa es la primero que información. estás preparado porque podría inundarse. Y segundo, que te dicen que si te llegara a inundar, si tenés familia, perro, lo que fuera, ¿qué es lo que tenés que hacer cuando empieza a crecer el agua? Entonces, claro, hay años de trabajo ahí. Claro. Imagínate esto en nuestro país, que vos puedas comprar, instalarte en un terreno y que puedas acceder a la información sobre la recurrencia de inundaciones, la recurrencia de tormentas, los vientos. Sería fantástico. Sería Lo que pasa sensacional, que sería sería sensacional y excepcional, pero no todos los intereses apuntan a lo mismo. ah, Eh, o sea, cuando se inundó La Plata, la Universidad Nacional de La Plata hizo un informe muy interesante sobre la recurrencia de inundaciones en lo que se llama el damero central de la ciudad de La Plata, ajá, que es la zona más pudiente de la ciudad. Si claro. llega un municipio, ¿quién tiene espalda política para declarar inundable el centro de la ciudad de La Plata? Con la pérdida económica millonaria que es para los propietarios, para todos los que están instalados ahí. ¿Quién paga esa decisión? Claro. Ah, Eh, entonces, para que esas decisiones no hay que tomarlas, lo que hay que hacer es cuando se planifican todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, cómo pensamos una ciudad, cómo pensamos una obra, cómo pensamos una escuela, tiene que ver con, entre otras cosas, con las amenazas a las que está expuesta. Nosotros tenemos esta colección de libros
que están en español, también están en inglés por si algún colegio lo quiere trabajar además como una materia dentro de la currícula de inglés, donde los chicos, a través de una historieta donde hay una brigada, la brigada está compuesta por alguien que analiza la situación, por alguien que alerta sobre las amenazas, por alguien que rescata, por alguien que acompaña a los evacuados, etcétera, y son una brigada de niños y animales que van enfrentándose a las amenazas y resolviendo qué hacer a lo largo del libro. Y nosotros con esto disparamos en las escuelas el trabajo de preparación y prevención al interior de la escuela, y obviamente los chicos llevan esto a sus casas. Bueno, ese es un punto muy fundamental, básicamente porque son los que más terminan aprendiendo, más rápidamente aprenden cada una de las instancias, y después, además, mirando a papá o a mamá y que dice, mirá que va a pasar tal cosa, o sea, son los mensajeros más espectaculares, ¿eh? Claro, los niños son los que no les importa cargar con el paraguas. No, tal cual. No, digo, no, a mí me dicen a veces, dicen mis hermanos, dicen, siempre vos con el paraguas encima. Le digo, no me pasa nada, son cada vez más chiquitos. Claro, y sí, lo podés guardar pero bueno, en una yo, cartera. no me mojo el pelo, por ahí no, digo, no es tan relevante, porque a ver, ¿qué puede pasarte con mojarte un poco la cabeza? Sí. Ah. Lo que me refiero es a la actitud de preparación, ¿no? Lo mismo que si va a haber una tormenta muy fuerte, entonces uno elige no salir ese día a la ruta, o meter las macetas del balcón para que no se caigan y no maten a nadie, o cuando visitan una casa. En algunas ciudades de nuestro país, los municipios han hecho mucho esfuerzo en informar a la ciudadanía cuando sucede algo para que, por ejemplo, limpien la bajada de agua, Claro. para que no los desagües, en el caso de una tormenta, ¿no? Sí. O que no saques la basura, porque no, ese día no va a haber recolección y la basura se taja las bocas de tormenta. Entonces, el tema de la preparación y la gestión de riesgos es muy local, es muy individual, pero tiene un impacto muy colectivo. Sí, y además hace Porque falta... si cada uno hace bien las cosas, se nota. Bueno, es que cuando uno hace bien las cosas, justamente se evitan los desastres mayores, ¿no? Específicamente. Sí. Y además la sociedad Y tiene... eso es muy difícil de vender. Sí. Yo te voy a cerrar con esto porque me tengo Sí. un poco de acá de mi familia a esta hora ya, pero también yo tengo una experiencia de trabajo internacional y en algún momento tuve la oportunidad de trabajar para el sistema de Naciones Unidas con Ban Ki-moon, que me decía que era muy difícil conseguir inversión para hacer gestión de riesgo, porque es una iniciativa que no deja foto. Claro. Si vos haces bien la gestión del riesgo, no hay foto. Claro. En cambio, si vos vas y rescatás a alguien, hay una super foto, ¿no? Claro. No voy a hablar de Turquía, que es muy reciente, pero el volcán de La Palma, en España, hace un año más o menos, que hizo erupción y bueno, fue un desastre de increíbles magnitudes, y entonces la gente dice, no, hacía 100 años que no había erupcionado. Bueno, pero era un volcán activo. Claro, exactamente. ¿Qué nos pasó Sí. como humanidad que instalamos una ciudad en la ladera de un volcán activo durante 100 años? Sí. Eso no es un desastre natural. No. Es un desastre cuando se enfrenta con la población habitada, pero si no es un fenómeno natural, un volcán activo que erupciona cada 100 años. Es la previsión, o sea, me encanta la charla que hemos tenido, o sea, ojalá que podamos volver a hablar porque hay tanta cosa acá en el medio, y está bien, es cierto lo que vos decís, no da para la foto, pero en el medio por ahí te dicen, pero no vende el tema, a ver... el tema no vende, pero cuando vos ves el dinero, no me acuerdo la cifra, mira, tendría que haberla buscado para la entrevista, pero... Si googlea la gente en internet y pone dinero gastado en 2022 en desastres de origen natural, los miles de millones de dólares en el mundo gastados en la atención de los desastres y la recuperación, que invertidos en la prevención, en la mitigación, en la alerta temprana, salvan muchas vidas y muchos medios de subsistencia. Totalmente. O sea, imagínate cómo será el tema de la importancia de la alerta temprana, que la Organización Meteorológica Mundial lanzó un desafío para el 2025 de alerta temprana para todos, y es que en todo el planeta todo el mundo tenga acceso a información temprana y a tiempo sobre los fenómenos naturales que van a impactar en el lugar donde viven. Sensacional, pero se me terminó el tiempo, Virginia. Sí, bueno. Muchas gracias por la oportunidad y como te digo, www.iarrd.org.
y ahí está toda la información gratuita disponible para el que quiera usarla en la escuela, en la casa. Me voy a meter y voy a buscar también todo lo que es la data para también yo conocer un montón de cosas. Te mando un abrazo enorme, Un beso gracias. grande. Buen fin de semana. Chau, chau. Lo mismo para vos. Era Virginia Laino, la presidenta justamente de IART, el instituto justamente que tiene que ver con la previsión de los desastres.